A veces el sueño te da una inspiración, Ujú. pero la meta es la que te organiza. Mm, Y si a esa meta le pones el propósito, definitivamente vas a llegar hasta donde tú quieras. hasta donde quieras llegar, ¿no? Así es, correcto. Lo más importante es el empoderamiento. Bueno. Es algo que yo lo utilizo tanto en casa como en el trabajo. En casa trato de empoderar a mis hijas, pero cuando hay un planeamiento estratégico donde todos están comunicados, hay claridad, hay visibilidad del objetivo, de ese propósito, yo creo que todo va a estar alineado. Si no, vas a tener trabajando por islas, no están todos a cumplir ese objetivo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Facto. Hoy día estamos con un invitado especial para poder conversar sobre un punto que es muy interesante, es cómo podemos desarrollar nuestras metas, sabemos a dónde queremos llegar, sabemos cómo hacer nuestro camino mientras vamos avanzando, pero hay una pregunta que es muy importante. ¿Cómo me planteo las metas? ¿Qué tan consistente tengo que ser? ¿Qué consejos puedo seguir para alcanzar estas metas? ¿Y qué tan importante es también este factor clave que es la disciplina? Para ello, tengo el gusto de estar aquí en la mesa con Jimmy Dios. Bienvenido, Jimmy. ¿Cómo estás? Bienvenida de facto. Bien, Daniel, gracias por la invitación. Me alegra, Jimmy, tenerte aquí. Sé que tú, Jimmy, estás especializado en temas Lean. Quizás te puedo dar unos minutos para que pueda presentarte y te puedan conocer. Sí, bueno, soy ingeniero industrial. Actualmente estoy cursando la maestría en Dirección de Operaciones y Cadena de Abastecimiento, pero tengo una certificación como Lean Master, el cual me hace responsable de liderar procesos de transformación y mejora continua en organizaciones y en temas de cualquier tipo de sector industrial, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Ese tema de mejora continua, de innovación, de excelencia ocupacional, es algo que está muy ahora, bueno, quizás siempre lo ha estado, pero ahora está bastante con muchas metodologías ya insertadas. Eh, ¿Puedes quizás contarnos un poco en resumen qué es Lean Management? Ok, Lean es una metodología Ujú, japonesa que se enfoca mucho a eliminar los desperdicios, ujú, ¿ok? Y se aplica a cualquier tipo de industria, tanto en temas de servicios, en temas hospitales, en temas industriales. Se enfoca mucho en desarrollar las competencias de las personas, ¿ya? Si bien es cierto, la metodología te puede dar el macro, pero la parte sostenible es poder trabajar con las personas. claro. Y es donde se enfoca mucho el pensamiento y la práctica Lean hoy en día. He conocido organizaciones en las que tienen un área de mejora continua y como que esa área asume toda la responsabilidad, pero cuando hablamos de mejora continua hablamos de una cultura organizacional. Claro, en verdad sí es bastante. Y cuando hablamos de cultura, y yo que veo temas de cultura, hablamos al final de individuos, ¿no? De liderazgo, de hábitos, de tener rituales que nos ayuden a lograr el objetivo. Y por ahí va, ¿no? El tema de, lo mencionaste, desperdicios. Sé que en el trabajo, si es, la empresa tiene que estar buscando estos puntos de mejora. Pero a nivel individuo, a nivel, eh, a nivel persona, ¿qué tan importante tú consideras poder identificar estas oportunidades para hacer cambios? Hoy muchas empresas descuidan mucho el factor humano. Entonces, considero importante en este tipo de metodología que está enfocado mucho a liderazgo y cultura organizacional, es importante pensar en las personas. Entonces, hoy en día muchas empresas no consideran ese punto importante. Entonces, es importante desarrollar sus capacidades, involucrarlos, capacitarlos, formarlos, Ujú. para que ellos también desde su frente puedan ir aportando hacia el objetivo de cada empresa, ¿no? Al final de cuentas, cuando estamos tratando de hacer este tipo de cambios en las organizaciones, estamos tratando también de hacer cambios y mejoras en los individuos, ¿no? En cada persona. Es decir, yo si quiero formar también, sé que en la compañía donde estoy trabajando está en proceso de evolución, de cambio. Uno de los responsables para hacer esto posible soy yo. Y yo tengo que ver así como se ven las oportunidades de mejora en los procesos internos, también las oportunidades de mejora en mi liderazgo, en mis capacidades, ¿no? Correcto. Te comento, el enfoque que yo le doy a Lean, imagínate que es una casa Ujú, donde el techo es el propósito, ujú. el problema a resolver.
y las dos columnas, una está enfocado a personas, a procesos, y en el centro el sistema de gerenciamiento que mueve toda la parte cultural y liderazgo, y en la base de esa casa están las costumbres, los estilos de liderazgo, ¿no? De esa forma La es como cultura. yo enfoco la parte de Lean Manufacturing, ¿no? Ah, ok, interesante. Interesante porque mencionaste el propósito, ¿no? Y el propósito a nivel de compañía creo que cae por cascadeo. Cae por cascada. Pero a nivel de individuo, cuando hablamos de metas, y esta es una pregunta, creo yo, un poco profunda. ¿Cuál sería tú el consejo, ya basado en el conocimiento que tienes técnico de la metodología Lean? ¿Cómo yo puedo plantearme una meta clara? Una meta concisa, realizable. Cuando hablo de metas, Ujú, yo lo veo como que la disciplina emocional, ujú, ¿ya? Y yo considero tres factores importantes, ¿no? Propósito, dirección ujú. y acción. Ok. Yo creo que esos tres factores es la clave del éxito para poder lograr y alcanzar tus metas, ¿no? Propósito, dirección y acción. Ok, ok. Cuando hablamos de propósito, ¿y cómo construye ese propósito? Yo principalmente lo veo como qué problema estoy intentando resolver, Ok, a dónde quiero llegar. ok. ¿A ¿Ok? largo plazo, a corto plazo? ¿Cómo debería considerar como individuo marcarme un propósito? Me enfoco mucho en objetivos de corto, mediano y largo plazo. Tenemos que pensar en los tres cuando En hablamos de los tres, propósito. Ok. correcto, así es. Y siempre enfoco mucho la parte, digamos, de conocimiento que tengo sobre Lean y llevarlo siempre a mi desarrollo Claro. humano. El corto y mediano plazo para mí es el enfoque operativo, el día a día, ¿no? Mm, Y el largo plazo es el enfoque estratégico, ¿no? ok, Así es como yo lo ok, veo y lo manejo, ¿no? ok. Entonces ese propósito es clave para dar el primer paso. Así ¿Cuál es. era el segundo? Discúlpame. Dirección. Dirección. La, la dirección es la hoja de ruta, Ajá, el que te marca el camino hacia dónde. Y esto puede variar. claro. Puedes tener plan A, plan B, plan C, pero nunca debes de quitarle el ojo a ese propósito que te va a Y llevar. finalmente la acción que ya viene a traducirse en lo que mencionaste como disciplina operativa, ¿no? Correcto. Así es. Es decir, por ejemplo, hablábamos en el podcast anterior con Alberto Silvestre, ¿no? Con Alberto hablamos de lo importante que es tener un propósito claro, porque quizás el camino que tú sigas, que tú continúes, va a depender del contexto en el que estés, de las herramientas que tengan. Pero el propósito va a ser uno, ¿no? El camino que tomes bajo los recursos que tengas puede cambiar. Pero tu propósito va a seguir siendo, en este caso, pongamos un ejemplo, para mí poder compartir conocimiento para inspirar a más personas. Entonces yo ahorita lo hago con el podcast. Mañana podría hacerlo si no tengo el podcast como otra herramienta, ¿no? Pero mi propósito no ha cambiado. Entonces, ¿tú consideras qué tan fuerte tiene que ser el propósito en uno para que lo consideres realizable? Mira, te cuento desde mi experiencia, Ujú, ya no en lo profesional, sino en lo personal. ujú, Te estoy hablando hace 30 años. Tenía esa idea de, yo soy de Tumbes, ujú. ¿ok? Mi familia está en Tumbes y hace 30 años estaba con la idea de venirme a estudiar a Lima. Entonces, nunca se me fue esa visión, ese propósito de venir a estudiar a Lima. Lamentablemente por X motivos no se pudo, terminando el colegio tuve que perder un año, pero me puse a trabajar, ayudar en el trabajo con mi padre y empecé a juntar algún dinero y se abrió la oportunidad de estudiar Senati. Claro. ¿Ok? Y la realidad que hay de la educación de provincia con la de Lima, fui muy sincero porque yo venía con el propósito de estudiar mecatrónica en la uni y cuando yo dije, llego a la uni, dije, no, no la hago, no la hago. Entonces busqué algo muy similar en Senati y estudié automatización industrial, que es mi primera carrera técnica, Ujú. ¿ok? Pero hoy creo que esa carrera fue la que me abrió el paso hacia el mundo que hoy conozco de mejora continua, porque automatización es optimizar procesos, integrar, automatizar ciertas etapas de ciertas operaciones. Entonces, y me abrió el camino en una de las primeras empresas que empecé a trabajar, en el cual tuve una importante línea de carrera, ¿ya? Y ahí fue donde se me abrió la oportunidad de empezar la carrera de ingeniería industrial. Claro. ¿Ya? Entonces, pero el propósito siempre estuvo ahí, se Sí, estuvo desde el inicio exacto. Y tu propósito no cambió. Lo que cambió es la forma bajo el contexto que tenías, correcto, y ¿no? se fue agregando más cosas, ¿no? O sea, cuando ya
en esta oportunidad que tuve de trabajar en Enotria, que fue una de las primeras empresas en el cual aprendí mucho de lo que es liderazgo. Agradezco también que he tenido buenos jefes, ya me empoderaron bastante en proyectos importantes y me dio esa posibilidad de crecer, ya, y ahí se me abre la oportunidad de poder liderar ya una área con un equipo de trabajo, ¿no? Y a la medida que iba avanzando, se iban sumando más cosas hacia ese propósito y se abre el tema, no, ahora tengo que llegar a ser jefe, ¿no? Fui Claro. supervisor, Y también hablas de la mutación del propósito, ¿no? así, El correcto, propósito no necesariamente se mantiene perenne, puede ir cambiando, ¿no? Primero correcto, fue crecer profesionalmente, bueno, tener tu carrera, luego liderar un equipo, va cambiando dependiendo de cómo vayas también llegando así es. a lo que te propones, ¿no? Qué buena reflexión, qué buena transmisión qué buena forma de explicar el propósito. Ahí se ve la combinación del propósito, dirección, que es la hoja de Ujú. ruta que tenía, y la acción, que Y son todas las actividades que he ido realizando para poder llegar, para ¿no? poder llegar, y cómo tu dirección cambió, tuvo que cambiar, pero no alteró el propósito. Más bien se vio inspirado hacia ese objetivo, ¿no? Correcto. Yo me considero una persona muy, muy disciplinada y yo creo que eso ha sido el factor de éxito, que las competencias se van fortaleciendo a como tú vayas avanzando, el conocimiento lo vas aprendiendo. Hay un factor importante que también es la actitud, pero la disciplina yo creo que considero también un factor importante dentro de todo este propósito, ¿no? Claro, claro, y la disciplina, ya si juntamos disciplina, propósito y estrategia, ya lo llevamos al siguiente nivel, ¿no? Correcto. Antes de seguir con el podcast, quiero hablarte de algo que pueda ayudarte a que sigas alcanzando tu propósito. Nos enfocamos mucho en lo que hacemos, pero poco en lo que nos sostiene. Si tu proceso de trabajo requiere fluidez, no puedes permitir interrupciones por una infraestructura débil. La confiabilidad no es un lujo y para eso está Bit, empresa peruana de internet que te permitirá estar conectado para que sigas alcanzando tus sueños y llegues a donde tengas que llegar. Te dejo los contactos de Bit en la descripción del video. Seguimos con el podcast. Y bajo tu experiencia, Jimmy, ¿cuál consideras que es el error más común al momento de plantearse un propósito? Yo creo que muchos, o a veces a mí también me ha pasado, que confundimos esas acciones diarias sin ver el progreso. Y a veces se confunde un poco porque lo colocamos en un papel y queda ahí guardado, escrito, pero si no lo puedes cuantificar, si no lo puedes medir, va a quedar ahí, va a quedar en el aire y no va a ser tangible durante todo el tiempo que tú lo estés llevando, ¿no? Un propósito tiene que tener entonces metas claras. Así es, tiene que ser medible, tiene Claro, que ser medible. cuantificable, medible. Acá hay y aquí entro en el debate, ¿no? ¿Qué tan soñador tiene que ser mi propósito? Es que depende hacia dónde quieres llegar. A Ujú, veces el sueño te da una inspiración, ujú, pero la meta es la que te organiza. mm. Y si esa meta le pones el propósito, definitivamente vas a llegar hasta donde tú quieras. Hasta donde quieras llegar, ¿no? Así es, correcto. Hasta donde quieras Como llegar. dicen, el techo es el cielo, ¿no? Es cierto, es cierto. Sí. Entonces ya tenemos el camino claro, ¿no? Si uno quiere plantearse un objetivo, tiene algún sueño, es claro plantearse un propósito. Este propósito tiene que ser cuantificable, tiene que permitirte poder imaginar un camino, tienes que ser flexible para adaptarte hacia los cambios que te den durante el camino, los temas que vayan a haber, los cambios que puedan afrontar. Pero si tienes tu propósito claro, un paso a la vez, con disciplina, son realizables. Sí, de acuerdo. Y a nivel personas, ¿qué es lo más desafiante? Ya hablamos del propósito. Creo que está clarísimo cómo hacer el propósito. A nivel de disciplina, a nivel de la acción operativa. Te comento, a mí me gusta compartir experiencia Ujú, y también lo comparto a mi equipo con la finalidad de motivarlos. Por ejemplo, una de las primeras experiencias que tuve es que se presentó la oportunidad de liderar un proyecto importante que implicaba mucho ahorro en una de las empresas que tuve. Ya mi jefe directo me lo aprobó y me dice, Jimmy, ahora susténtalo con el gerente de producción. ujú. Mi primera experiencia de poder mostrarme ante ante la gerencia y a esa corta edad que tenía,
como que empecé a sudar, y es donde viene un poco la parte de gestionar esas emociones. Y el gerente, como te digo, agradezco que he tenido buenos jefes, me dijo, Jimmy, tranquilo, yo te voy a apoyar, confío mucho en tu trabajo, ahora preséntaselo al directorio. Pucha, si con el gerente estaba así, llevarlo ahora a ese nivel de directorio, yo creo que ese apoyo, esa confianza que me dieron, me dio ese como que la patadita como para poder seguir creciendo, mostrándome el trabajo que vengo realizando. Y eso sirvió también para yo compartirle a mi equipo, ¿no? Y yo le cuento las experiencias a mi equipo. Señores, le digo, cuando hay un proyecto, cada proyecto tómelo como si fuera la vitrina para mostrarse, Para para mostrar el que vea su trabajo. trabajo, Claro, ¿no? Porque la única manera que tú crezcas, que pases al siguiente escalón, es que ujú, te vean. claro, Salvo que sea tu amigo y puedas mover influencias y pueda ahí tener una línea de carrera, ¿no? Pero tu crecimiento va a ser en función a cuánto tú te puedas mostrar. eso es cierto. Y me imagino que ese también, cuando uno transmite esa disciplina, la muestra, también generas confianza, pues, ¿no? Hacia tus alrededores. En el trabajo hacia los jefes, en el nivel personal hacia tu familia, ¿no? Hacia los que te rodean, ¿no? Em, ya tuvimos, creo yo, un poquito de recorrido entre el propósito, entre lo que es la estrategia, y ahora estamos hablando un poquito de disciplina. Quiero retomar un poco la estrategia. En la estrategia, ¿tú qué crees que es aquellos indicadores necesarios para yo poder considerar al momento de ver si mi propósito es realizable o no? Estamos hablando tiempo, dinero, personas. ¿Cuáles para ti aquellos elementos que tú consideras importantes para hacer cumplir y hacer realidad este propósito? O sea, para mí importante ha sido, para mí el indicador importante es tiempo. Y ir capitalizando esas victorias rápidas durante todo el tiempo que te propones para poder ir logrando tu objetivo, ¿no? Por ejemplo, me tracé metas a cierta edad, me gustaría ser jefe, de ahí a cierta edad me gustaría ser su gerente. Ujú, Si bien es cierto, he ido cumpliendo en el último año de mi tope, pero se logró, ¿no? qué Se bueno. logró. Y yo creo que hoy en día el factor tiempo es importante. Mm, O sea, Dios nos regala 24 horas al día y es como tú lo utilizas y tener ese balance entre familia y trabajo, ¿no? claro, Creo que es importante, ¿no? claro. Quizás podamos hacer una símil con una empresa, si una empresa quiere hacer algún cambio ahora que estamos en esta época de digitalización. Este, Básicamente los recursos que giran, los recursos, por ejemplo, traer tecnología, el si invierto ahora en innovación o no, al final también se traduce en tiempo, ¿no? En velocidad. Sí, hoy en día las empresas tienen que ser ágiles, ¿no? Hoy hablamos mucho de lo que es agilidad, ¿no? Ujú, Entonces hay un montón de metodologías, si bien es cierto la metodología te da el macro, ujú. pero vuelvo nuevamente, el propósito es el que te da esa Esa- sostén. a dónde vas a Así ir, es, ¿no? correcto, ¿A dónde vas a ir? Y esa gana de seguir soñando también, porque, así es. claro, si tu disciplina no tiene hacia dónde apuntar, pues puedes tener el arco más fuerte, la flecha más fina, pero si no tienes un objetivo, no vas a ir para cualquier lado, ¿no? Así es. Para mí, cuando yo hablo de gestión del cambio y hablando a nivel organizacional, yo he liderado proyectos de, por ejemplo, hablando de tecnología, implementación de sistemas ERP, Ujú, ya en las cuales hay un plan de ejecución, ya, pero si ese plan no se lo compra todo el equipo, no lo involucra, definitivamente proyectaste terminar el proyecto en 6 meses, al final terminaste en un año. claro. Entonces hay un costo ahí de oportunidad que quizás no lo ve el equipo, pero ya te golpeó, ya te afectó porque pudiste haber optimizado muchos procesos documentarios a nivel de RP, pero no controlaste bien tu factor tiempo y no involucraste a las personas en ese mismo propósito para que sea un propósito en común, ¿no? Ujú, Para todo el equipo, ¿no? ujú. Y que eso, a ver, tú lo mencionas como empresa, pero eso también pasa en las familias. Eh, a veces pasa que como familias queremos irnos de viaje, no tenemos un plan específico para irnos y nunca nos vamos. Posiblemente nunca lo realicemos. En familia queremos que el hijo menor ya está terminando su secundaria y queremos que vaya a la universidad y que nos alcance el dinero para la universidad. Y lo planteamos y tenemos el objetivo y no lo logramos o se hace larga, ¿no? Entonces, esta forma de plantear un propósito, de plantear una ruta, de tener disciplina,
si bien sirven las empresas, también sirven a las Correcto, personas, a las correcto. familias, a los individuos, ¿no? Y ya que tú ves estos temas de gestión del cambio en las empresas, ¿cuáles aquí aquellos hábitos transversales que tiene un líder, que tiene que tener el líder que lidera el cambio, que tiene que tener el líder que lidera el cambio en su familia, que tiene que tener aquella persona que quiere seguir planteándose objetivos y seguir cumpliéndolos? ¿Cuáles son aquellos hábitos que debería yo desarrollar? Yo creo que uno, para mí el más importante es el empoderamiento. Es Empoderamiento. algo que yo lo utilizo tanto en casa como en el trabajo. En casa trato de empoderar a mis hijas, trato de que si es que se caen se vuelvan a parar, de que la vida no termina en una caída, sino que te va a golpear y te va a golpear. Y ese empoderamiento hace que también mi hija me tenga confianza en decirme las cosas, decirme sus problemas, en que la ayude con los trabajos de la universidad. ¿Y qué significa empoderar? Empoderar es darle esa confianza a la persona Ujú. para que se haga responsable de la actividad o de la tarea que uno le está ejerciendo, ¿Y ¿no? eso abarca dejarlo solo? No, o sea, la responsabilidad detrás estoy yo. Yo una práctica común que hago es, tanto en la casa como en el trabajo, es, me gusta mucho empoderar a mi equipo dentro de los 3 primeros meses, para yo ver temas más estratégicos. Ok. He conocido empresas que por no empoderar a su equipo están apagando incendios, apagando incendios, apagando incendios. Ujú. Pero cuando tú empoderas a tu gente, a tu equipo, tú puedes ver temas más estratégicos de mejora continua, de feedback, de formar a otros líderes. Entonces, el empoderamiento creo que es el factor importante Que es cierto, en el liderazgo, ¿no? poder darle las herramientas y confiar de que esa persona lo va a hacer bien, ¿no? De que esa persona, igual con el acompañamiento necesario en su momento adecuado, pero que lo va a hacer bien, ¿no? Confiar de que esa persona tiene los recursos para desenvolverse en el ambiente en el que está, ¿no? Ahora, si no lo tiene Daniel, es importante desarrollarlo, Claro, hacerle un plan desarrollarlo, para que, desarrollarlo. ¿no? Eso es cierto también, ¿no? Si vas a empoderar a alguien, asegurarte que tenga las herramientas para que esté correctamente empoderado. Ahora, ahí es importante también que la persona tenga, para mí, lo principal es que la persona tenga actitud. Si tiene actitud, Ya está, ya está, claro. ya está. Porque va a ver las oportunidades como oportunidades, va a coger el propósito como suyo, Así es. con actitud. ¿Y qué pasa? Ya estamos haciendo la símil entre empresa y familia, pero pasa muy común, ¿no? En el trabajo si no está empoderado, está muy dejado en el trabajo, algunas cosas se pasan. Si en el hogar no tienes a tus hijos empoderados, posiblemente generes un caso de lo que es mamitis, papitis, de que papá, mamá resuelven las cosas, de que ellos en el colegio, en la universidad, no se pueden desenvolver solos, Correcto. no que necesitan que tú estés detrás. Así es. Entonces, pero ese empoderamiento nace si tú le has dado las herramientas para que se desenvuelva en el lugar, ¿no? No querramos que si, si mi hijo tiene, si yo tengo una hija, si mi hija tiene mañana una actividad para dibujar, yo no le dé los colores, ni le haga una introducción básica, ni le explique previamente de qué va a ir a dibujar, ¿no? Así es. Estamos hablando de... Qué complejo. Empoderar y acompañar el empoderamiento con formación, Así es. ¿no? Y la actitud, desarrollar esa actitud, esas competencias del equipo también es importante, ¿no? Y que ahí la actitud es un punto, creo yo, muy difícil porque mm, ¿cómo alineo yo el propósito hacia personas que quizás el propósito no esté tanto en sus objetivos personales, ¿no? En la empresa puede ser que, bueno, quizás las personas ven la innovación, la transformación digital, por ejemplo, como una competencia, o el uso de IA como una competencia, y en la familia, mi hijo no quiere entrar a la universidad porque quizás no le, no le entra, no le nace. ¿Cómo tú alineas? ¿Cuál sería tu propuesta para alinear el propósito? Para alinear, yo uso mucho que yo le llamo sesiones de feedback, Ujú. ¿ya? Y Ok, también lo uso en el trabajo y en la casa, ¿no? ok. Cuando tengo que hablar en casa, hija, le digo a mi esposa, amor, vamos un ratito a conversar y conversamos entre los cuatro. Y luego asumo como que si fuese una reunión de feedback, ¿no? Y lo mismo en el trabajo. Entonces, en la sesión de feedback, yo reconozco un poco las fortalezas de la persona, pero también me enfoco mucho en sus debilidades.
y no solo en reconocérselas, sino también en ayudarles a que esas debilidades se transformen en fortalezas, ir cambiando determinado tiempo. El tema de feedback lo aprendí mucho dentro de la primera experiencia que tuve en la empresa Notria, Ujú. pero me he encontrado casos en el que Daniel, he ido a tocarle la puerta a mi jefe y decirle, oye, Santiago, quiero que me dé feedback. Sorprendido, Claro. sorprendido. Oye, Jimmy, primera vez que alguien me viene a pedirme feedback. Claro. Entonces, digo, es algo con lo cual yo me criaba así profesionalmente y eso lo llevo tanto en la casa como en el trabajo, ¿no? Yo creo que es muy bueno esa conversación uno a uno, de poder decirte las cosas sobre la mesa y decirlo, oye, tienes que ir por esta dirección, ¿no? Alinearnos para ir trabajando en colaborativo y conjunto, ¿no? Y ese feedback está ligado bastante a habilidades de comunicación, ¿no? O sea, y bastante valentía también para ponerlo en la mesa, porque a veces uno, o sea, sí he visto casos en donde uno tiene cierto, no sé si decirlo temor, pero de tener este tipo de conversaciones, ¿no? De ponerlas, y esto se ve en el trabajo, pero es un reflejo también de la vida personal. Cuesta tener este tipo de conversaciones en donde uno tiene que poner al elefante en la mesa y hablar sobre el elefante. Son conversaciones muy sinceras, ya que a veces, y yo siempre cierro la pregunta o la sesión de feedback, ahora, ¿qué te gustaría que yo mejore, no? O sea, le doy la oportunidad de que él me diga, oye, Jimmy, a veces te noto que llegas muy enfadado, ¿no? Entonces, también Claro. tengo que trabajar sobre ello, Oye, entonces, pero qué bonito ese tipo de conversaciones en casa, ¿no? ah, Qué bonito ese tipo de conversaciones en donde llegues, encuentras a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y le dices, quiero tener un momento para crecer juntos. O sea, lo pones como feedback, pero en realidad es eso, ¿no? Quiero un momento porque quiero yo a ti, verte crecer. Y creo yo que este consejo te va a ayudar bastante, ¿no? En la casa, en el trabajo, obviamente, porque incluso en muchas empresas ya existe una metodología, así es. pero llevarlo a tu vida personal, al hogar, a tus amigos, a acostumbrarnos a esta retroalimentación. Qué rico, qué rico darle ese regalo para que puedan seguir creciendo, ¿no? Sí, es muy bueno. A mí me ayudó bastante. Yo creo que ha sido le puedo llamar un pilar importante dentro de mi desarrollo estas sesiones de feedback. Me ha permitido madurar, me ha permitido tener un estilo de liderazgo más orientado hacia la persona, hacia desarrollar las capacidades, ¿no? Conocer en qué está fallando y ayudarlo a mejorar, yo creo que eso suma mucho. Ujú. Y yo me siento, volviendo nuevamente al tema de empoderar, Sí. yo me siento también orgulloso porque a veces ver a mi equipo que ya lidera una reunión y yo ya no estoy, simplemente lo veo y decirle, oye, ya regreso porque voy a ver otras cosas, pero ya tengo a alguien que está Claro. liderando la reunión, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de empoderar, ¿no? Darle la confianza al equipo. Yo me he encontrado en organizaciones donde mis analistas callados, no participaban. Al tercer mes ya estaban liderando reuniones, pero es un trabajo uno a uno de irlos desarrollando sus capacidades, ¿no? Y la satisfacción de ver, Yo, de ¿no? verdad, me siento muy orgulloso en haber logrado todo eso, ¿no? Claro, claro. Qué buena forma. Yo creo yo que es una de las prácticas. Yo veo cultura, ¿ya? En donde trabajo. Y creo yo que esa es una de las prácticas que como compañía están, en muchas compañías grandes está bien desarrollado, pero es un trabajo muy bonito si lo llevas a casa. Si puedes plantearte en familia objetivos, metas, si puedes sobre esas metas ir construyendo oportunidades de mejora, y puedes ir construyendo, porque ahí ya estás metiéndote las manos a la masa, construyendo ese grupo, ese equipo de personas que va a hacer que los sueños sean realidad, ¿no? En el trabajo con Tal los cual. objetivos del área, en la empresa con los objetivos de la compañía, y en la familia cumpliendo sus sueños que quieres que todos tengan, ¿no? Sé que hay un camino bastante individual. Ahí mencionaste el- la palabra que la persona tiene que sentirse empoderada. Entonces, si yo tengo a una persona empoderada y ya liderando, y ya motivada, ¿cómo, cómo tú consideras, no sé si hay alguna forma, metodología, actividad, hábito, para mantener esa motivación? Las sesiones de feedback, o sea, Constantes. constante, es constante. O sea, yo
Al inicio, cuando ingreso en una nueva empresa, primero hago una entrevista para conocer el equipo, Ujú. para poder ver, digamos, el grado de madurez y de motivación que tiene el equipo, ¿no? Ujú. Y me encuentro con gente que no está motivada, con personales que están ¿Qué se hace ahí. ahí? Entonces ahí es un trabajo de uno a uno, empezar a desarrollar sus capacidades. Oye, yo veo y considero de que tienes un alto potencial para Entender qué le crecer pasa, ¿no? y entender qué pasa principalmente y también decirlo, y veo que tienes un alto potencial. Entonces, al decirle eso, se motivan, ¿no? Claro. Entonces ahí empiezan ya, le dan la confianza para que tengan esa apertura y poder sacar esas conversaciones sinceras y decirle, no, ingeniero, pasa esto, ¿no? Entonces ahí donde empezamos ya a trabajar sobre ello, ¿no? Claro. Sabiendo, o sea, partiendo de que tus metas y tu propósito es claro, ¿no? Así es, Partiendo de que está todo sobre la mesa. correcto. Porque si no, caerías en también o en falta de coherencia o alguna ambigüedad, ¿no? Que eso sí sería grave. Creo yo que si empiezas en la mesa con alguna ambigüedad, con una falta de coherencia, Mm. no solo perjudicas al equipo, sino también perjudicas, bueno, no solo te perjudicas a ti, sino a todo el equipo, ¿no? Claro, no está el equipo alineado con el propósito del fin. No, 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 no se va a sostener. Ok, ok. Y cuando estamos a nivel compañía, se menciona el tema de KPI o OKR, que son básicamente indicadores, ¿no? Mm. ¿Cómo vamos a medir este objetivo, este propósito? ¿Qué tan flexible consideras que deberíamos ser? Eh, lo que es OKR para mí es un objetivo clave de resultado. Ujú. Yo creo que ese debería ser un objetivo eh, estacional, ¿ya? Y lo que es el KPI sí es un objetivo que debería ser muy flexible y que se vaya adecuando de acuerdo a cómo vayas avanzando en esta dirección, ¿no? Debería, oye, mira, yo me enfoco mucho en la parte técnica y veo los problemas, los clasifico en cuatro tipos, ¿no? El tipo uno que son los incendios, que es el bombero cuando sale a apagar su incendio. El tipo 2 es cuando tengo un estándar y estoy desviado de ese estándar. O sea, tengo un indicador y mi indicador de eficiencia es 85% y estoy en 80%. Entonces, ¿cómo hago para llegar a ese 80%, no? Daniel, lo llego, 80%, 83%. Al siguiente mes le subo la valla. Oye, a partir del siguiente mes tu eficiencia ya no es 85, sino va a ser 88. Entonces le cambié la condición de objetivo, Ujú. lo puse para que el equipo se sienta más retador, ahora ya ir a una valla más alta, ¿no? Claro. Y el cuarto tipo son los problemas de tipo innovación, la automatización de una línea, un sistema RP, porque también implica cambios tecnológicos en que Pero tienes que lo capacitar. tienes separado, ¿no? Por Sí, ejemplo, tienes allí un objetivo retador, un objetivo un poco más, más inspiracional, aspiracional, un objetivo también un poquito más que genera orgullo, ¿no? sí. Ajá, sí, sí. Pero si bien es cierto, están separados, pero si tú ves el macro, Van a un mismo propósito. así es, Van correcto. a un mismo Así es. propósito. Muchas personas se enfocan mucho en el árbol, pero no en el bosque y es donde ahí tienes que alinearlo a tu propósito. Y súper claro que ya hablando del propósito, estamos en la acción, también sirve de filtro, ¿no? Porque podemos decir con mayor sustento no a algo. Podemos decir con mayor sustento también sí a otra cosa. Podemos decir con mayor sustento, este, hay que pensarlo, ¿no? Porque si tienes el propósito claro, no hay dudas de que ahí podemos encontrar lo que mencionaste al inicio de la entrevista, los desperdicios, ¿no? Y qué tan importante es este propósito para hacer este tipo de guía de estas preguntas clave? A mí me ha pasado en el cual a veces me piden algo y siempre he dicho sí a todo, ¿no? En algún momento me creo que a Sí, todos nos pasa sí. el sí a todo, pero cuando tú ya ves, estás muy alineado el propósito, a veces el no también suena como responsabilidad, ya que también decir no es una responsabilidad que tú estás asumiendo. Entonces no es que decir no, no sea malo, Clave. sea malo, ¿no? El no muchas veces se asume como un dejar de lado, pero también requiere bastante responsabilidad al momento de tomar la decisión de decir que no. Correcto, así es ¿No? correcto, ¿no? Entonces ahí donde uno entra en una discusión de ida y vuelta y dice, oye, pero, oye, o sea, a veces hemos tomado decisiones en base, decisiones a nivel organizacional, ajustas precio o ajustas plazo.
pero no puedes ajustar los dos, ¿no? Entonces digo, desde el lado logística he dicho, no puedo ajustar plazo. No, porque yo estoy asumiendo esa responsabilidad. Exacto. Entonces, no, pero Jimmy, hay que hacer esto. Lo siento. No, No voy no. a sacrificar calidad solo por correrme unos días, Así ¿no? es. Entonces, dame los recursos y capacidades que necesito para yo poder cumplir dentro del plazo y ahora sí te puedo Porque ajustar. tienes el propósito, claro. Tú estás vendiendo calidad sobre otras cosas. Correcto. Entonces, sí es importante tenerlo sobre la mesa para poder tomar ese tipo de decisiones, ¿no? ¿Qué ruta? Pasa bastante. Mira, a mí me pasa que yo tengo un objetivo dentro de mi propósito. Uno de mis indicadores también es el tema financiero. Entonces, y va a pasar, ahorita pongo el tema financiero en la mesa, pero hay otros temas. Por ejemplo, prioridad familiar. Entonces, ¿cómo le, cómo responderías a una persona que te dice, oye, pero me estás diciendo no, ¿por qué no te esfuerzas un poquito más? Ahí yo evalúo varios factores. Ujú. Independientemente si es que tengo los recursos, definitivamente voy a buscar el plan B para Claro. poder llegar a poder cumplir el objetivo. Pero si está limitado muchas empresas a un tema de infraestructura en el cual requiere inyectar inversión para poder tener un proceso, digamos, más ágil, y si tu plan B no funciona, definitivamente voy a tratar de buscar hasta llegar hasta el plan Z para poder cumplir con el objetivo, ¿no? Pero es un tema de negociación y siempre teniendo claro el propósito. Definitivamente el esfuerzo mío y del equipo va a estar, ¿no? Y cuando nosotros tenemos claro el propósito, por ejemplo, voy a un ejemplo súper circunstancial. Em, tengo hoy día el cumpleaños de un amigo y sé que mañana temprano tengo, las clases de ballet de mi hija. Yo sí tengo mi propósito claro y sé que mi propósito es, pasar tiempo de calidad con mi familia y quizás, que mi hija luego pueda participar en algún evento de ballet, no sé. Entonces, pero si tengo el objetivo claro, voy a saber decir que no también a las cosas que me generan ruido, ¿no? Mm, Las cosas que no son coherentes con ese propósito. así es. Entonces, sirve también el propósito como guía para, Definitivamente, para poder definitivamente. tener clarísimo cuál es el camino que debo seguir, la decisión que debo tomar, si sí, si el no. Y creo yo que ahí nos llevamos también a una reflexión. Cada vez que una persona nos dice que no, no es que nos está diciendo no a nosotros, es que le está diciendo sí a su sueño, a su propósito individual, a su propósito grupal, a su propósito que Mm. tiene dentro de su círculo. Te abre otra puerta, otro camino, ¿no? Exacto, ¿no? Si bien nosotros podemos insistir para que alguien nos dé la mano, tenemos que tener en cuenta que aceptar ese no también es un respeto al propósito de la otra persona, ¿no? Correcto, así es. Sí, saber que esa persona está actuando para que pueda lograr alguna meta en el camino, Así es. ¿no? Y eso también pasa en las compañías. Es decir, si sé que acá Jimmy me dice que no por temas logísticos, no es que Jimmy no quiere ayudarme. Jimmy tiene un propósito claro. Y es que lastimosamente en esa oportunidad no se puede, ¿no? O sea, si tú tienes las cosas bien claras sobre la mesa y puedes justificarlo, sustentarlo, definitivamente tienes esa muñeca como para poder ese no sea sostenible, ¿no? Ujú, ¿No? ujú. Qué, qué, qué proceso, ¿no? Sí, y algo que yo comento bastante en el trabajo es que cualquier objetivo o propósito que tú tengas, si incluye muchas personas, es muy complicado. Y se tiene que manejar todo con tan responsable como con un indicador duro, ¿no? Así que como algunas personas nos esforzamos en indicadores establecidos, rígidos, duros, que son números. Cuando incluyes personas tienes que ser igual de disciplinado. No, solo por ser persona no puedes dejarlo de lado. Si no, te sacan la vuelta. Sí, Si no, te sacan la y ahí se ve vuelta. la calidad del liderazgo también, Ah, ¿no? y es correcto, correcto. ¿No? La calidad del liderazgo está en tu organización o en tu familia. Y ahí donde el liderazgo empieza a ajustar esos que te sacan la vuelta para empezar nuevamente a alinearlos y enrumbarlos nuevamente a tu dirección. Ay, y que eso, lo que mencionas es súper clave porque al final la cultura que tú generas viene a ser un filtro sobre las personas que te podrían hacer que te desvíe de tu propósito, ¿no? Así es, totalmente. Ujú.
¿Qué haces tú en esos casos? En esos casos, principalmente lo que veo es reuniones para poder Alinear. aclarar y alinear. Reuniones de alineamiento, por a veces, oye, pasa esto, pasa lo otro, pero a veces, ok, se trata de solucionar el problema, pero después yo le llamo, siéntate y conversemos, pero yo le llamo el cafecito cargado o el jalón de orejas para poder nuevamente alinearlo, ¿no? Y que es muy importante, ¿no? Sí. Y Jimmy, si una empresa lo hace, si las empresas lo hacen, lo vienen haciendo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos darnos ese valor para tomar esas decisiones también en familia, ¿no? Al final nuestra familia, mi hogar, si vivo con mi papá, mis papás, si vivo con mi pareja, si tengo hijos, con mis hijos. ¿Por qué no darles esa misma responsabilidad con la que vamos al trabajo, dársela a nuestro hogar? Importante, a mí me ha pasado a inicios de año en el cual he sacrificado tiempo de calidad de familia por terminar una Claro, presentación, claro. un proyecto. A veces no he cumplido con algo que tenía planificado, ¿ya? Pero como he ido avanzando también, esa madurez de decir, oye, también es importante. Yo Claro, incluso te cuento, llegué a colapsar en temas de ansiedad. O sea, claro. llegó un Eso punto te iba a donde ya mencionar. dije, estuve bien mal con el tema de la ansiedad. Entonces ya pensé, tomé la decisión en mí mismo, donde para mí más importante es la parte personal y la parte familia, ¿no? Porque El ya es un propósito va punto que ya evolucionando. colapsas. Por ejemplo. El propósito va evolucionando. Yo tuve un tiempo en donde era muy adicto al trabajo. Me mudé, es muy cerca al lugar donde trabajaba hace años. Y me iba a descansar o a hacer algunas actividades. Por ejemplo, me iba a jugar fútbol y luego regresaba a seguir trabajando. Entonces, como dices, ese no me siento mal porque ese fue mi propósito. Me generó quizás en algún momento algún tema de ansiedad, sí, pero también me llevó a luego entender y poder migrar con mayor sentido hacia otro tipo de propósito, ¿no? Y ahí va también el tema de qué tan importante es, no importa lo que hayas hecho antes, el cambio es ahora, ¿no? Creo que en gestión del cambio muchas veces no se juzga cómo se han ido haciendo las cosas antes, sino a partir de ahora establezcamos reglas, establezcamos procesos de cambio, ¿no? Yo considero importante, a veces asumimos que la meta y la familia compiten, pero la Oye, familia mm, es la que sostiene, ¿no? ujú, Yo creo que siempre en todas mis metas personales está mi familia y es la que me sostiene a seguir avanzando, a seguir creciendo, ujú. a que también transmitirle eso a mis hijas, ¿no? Entonces, yo muchas veces confundimos que la meta y la familia compiten, pero yo creo que la familia es la que siempre te hace sostén, ¿no? Qué buen punto, ¿no? En gestión del cambio en las empresas, que tienen desafíos a veces muy complejos, convencer a una persona para que cree en el cambio, como tú la ves, como se está diseñando, es muy complicado. Entonces, esa persona, hay una curva pues de cambio, ¿no? Que pasas por el proceso de negación, luego pasas a aceptarlo y luego recién comienzas a tener un rol. Pero, pero el punto que mencionas de la familia, siempre pasa ese punto de olvido, dejo de lado que mis objetivos están siendo, por ejemplo, quiero hacer el cambio ahora estoy en un proceso de cambio en una compañía. Y las personas también tienen un proceso de cambio dentro de la compañía y alrededor de la compañía, ¿no? Mm. Explicar a muchas personas, en algún momento me decían, eh, hace mucho tiempo las cosas no eran así acá, ¿no? Antes, mi familia se sentía feliz de que yo esté acá, pero es simplemente por el factor de la negación, es simplemente por esa negación que cuesta, ¿no? O sea, es importante esa curva que mencionas y hay un punto importante donde cuando tengo este tipo de casos, yo lo enfoco de esta manera, o sea, estás en tu zona de confort, pero no estás viendo tu zona de oportunidad. Qué buena. Entonces, y es ahí donde yo los engancho a decir, oye, te invito a salir de tu zona de confort y explora tu zona de oportunidad. Ujú. Entonces, y ahí es donde yo me he encontrado con culturas organizacionales que tienen 10, 15 años trabajando y tienes una resistencia al cambio.
Entonces, ahí viene mi parte de gestión del cambio, donde yo les invito a salir de la zona de confort y a que exploren esa zona de oportunidad, ¿no? Entonces, con ese mensaje, ahí empieza un poco a cambiar las cosas, ¿no? Le abres el panorama a decirlo, oye, exploremos juntos, y yo te voy a acompañar a explorar en esa zona de oportunidad, ¿no? Pero qué interesante solo el cambio de concepto, qué impacto, creo yo que puede tener un impacto muy positivo, ¿no? Me ha ayudado, a mí Sí, me ha ayudado. claro, es un cambio en la narrativa, pero qué fuerte, o sea, me imagino que alguien que escucha esto y que se estaba negando y que es una zona de oportunidad, y bueno, ya la estrategia de cómo plantearla, eh, qué gran detalle, qué gran detalle para capitalizar también las habilidades que uno puede estar, eh, que no está aprovechando para lograr grandes cosas, ¿no? Lograr la gestión del cambio en personas es algo muy complicado, ¿no? Y es un trabajo que tienes que irlo desarrollando día a día, con comunicación, con acompañamiento, con un trabajo colaborativo, ¿no? Yo suelo mucho hacer una dinámica que le llamo el examen de las paradigmas, Ujú. ¿no? Entonces, al final el mensaje es que siempre han estado acostumbrados a hacerlo de esa manera, porque así se les crió desde chiquitos. Entonces, y el examen al final te da un feedback en el cual te invita a salir de tu zona de confort y explorar tu zona de oportunidad, ¿no? Ese es el mensaje final que transmito después de cerrar esa dinámica, ¿Cómo ¿no? va el examen de paradigma? A ver, te pongo un ejemplo donde le hago escribir su nombre con su mano habitual, la mano derecha, y después le digo, ahora escribe tu nombre con tu mano izquierda y tienes 3 segundos para hacerlo, Claro. ¿no? Dibuja una casa en 3 segundos, ¿no? Entonces están acostumbrados a hacer la casa que nos enseñaron de chiquito, pero ¿por qué no hiciste una casa 3D, ¿no? O un iglú, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, dime 3 nombres de los 3 animales. Siempre mencionan perro, gato, porque son animales que están cerca a nosotros, pero ¿por qué no mencionas un mono, un león, ¿no? Entonces les abro esa mentalidad y entonces, señores, exploremos la zona de oportunidad. Estamos perdiendo de hacer muchas cosas por estar en nuestra zona de confort. En zona de confort estoy con mi pijama, comiendo canchita y con el café ahí en la mano, ¿no? Pero en la zona de oportunidad, pues, ganar muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Entonces ese es el mensaje que transmito cuando yo cambio ese contexto, exploremos la zona de oportunidad. Qué Y lo bien. mismo en casa, ¿no? Oye, hija, explora la zona de oportunidad, ¿no? Claro. Explora. Tienes que empezar ya a ver otras cosas, ¿no? Entonces te sirve en ambos lados, en la empresa y en casa. ¿Qué herramientas? ¿Cuáles son las herramientas para llevarlo a a la parte de la disciplina? ¿Cuáles son las herramientas que en las empresas tú utilizas más o qué ejercicios tú recomiendas como para poder generar estos hábitos que ayuden a la gestión del cambio? Primero hay que capacitar al equipo en estos conceptos, Ujú. que las empresas adopten dinámicas en el cual participe todo el equipo, por ejemplo, a una dinámica de inicio de un taller en el cual todos armamos una tela de araña y el enfoque es que si todos no estamos integrados, si todos nos trabajamos en equipo, oye, Daniel, suelta la piola y se cae una área, se cae un proceso. Claro, claro. Entonces, esa interacción yo creo que suma mucho, por eso es muy importante, yo le llamo es un trabajo colaborativo Ujú. entre líder y equipo, líder y equipo, líder y equipo, ¿no? Ok. Preguntaba esto porque luego creo que ya te adelantaste un poquito. ¿Cuáles serían esas herramientas que yo podría llevar a mi hogar, a mi familia o a mí mismo para poder generar la disciplina necesaria para ir por mi propósito? La disciplina, yo lo veo de esta manera, se construye por costumbre, ¿no? Por Hábitos. costumbre, por hábitos. Entonces, yo suelo mucho trabajar con agendas, tanto en casa, pero como el trabajo, ¿no? O sea, en el día lo primero que hago es ver lo que tengo que hacer en el día, si tengo reuniones, para organizarme las reuniones y al cierre del día hago las tareas para el día siguiente, entonces, y siempre trato de hacer lo mismo en casa, ¿no? O sea, oye, a las 6 de la tarde ya tengo que hacer esto en casa, a las 7 esto, ¿no? Y eso se está haciendo costumbre, hábito, y es del día a día. Por ejemplo, una experiencia en casa cuando mi esposa me manda a tender la ropa, yo me demoro, me dice, Jimmy, te demoras un montón. ¿Pero por qué, Daniel? Porque tiendo primero mi ropa, la de mi Tienes hija, tu de mi esposa, proceso. y eso
me gana tiempo a la hora de hacer las otras operaciones de guardar en los cajones y todo eso, ¿no? Pero ella lo tiene rápido y busca el polo de Jimmy, un caos. Entonces es un hábito que uno lo va construyendo con costumbre, ¿no? Esa sería la clave entonces. Así es. Buscarte los hábitos. Y tener una agenda organizada, un plan. Que la agenda ya es un buen hábito. Así es, La agenda, bloquear agenda, separar agenda ya es un buen hábito. así es. En donde yo laboro, tenemos, hay una de las acciones que sí es bloqueo de agendas. Entonces, eso yo ya lo traigo. En mi casa trabajamos bastante con el bloqueo de agendas. Que no se nos pase nada, ¿no? Desde las compras hasta, por ejemplo, me he metido a unos cursos, las clases, Sí. ¿no? Las salidas con mi hija también. Bloqueadas Se bloquea. sí. Y eso te da disciplina, ¿no? Te da disciplina, exacto. Correcto. Para que no quede en ya es la otra semana, ya mañana, ¿no? Para que sea Y para algo que sea- importante, Daniel, Ajá. yo trabajo mucho con lecciones aprendidas. Entonces, cuando algo me hizo salir del plan, ah, uso esta herramienta de lección aprendida, ¿no? Tanto en casa como en el trabajo. Oye, ¿por qué pasó? ¿Por qué no se cumplió? Entonces, ok, una acción correctiva, ¿no? No pude salir a manejar bicicleta porque se me presentó cierta cosa. Entonces, oye, ¿cómo hacemos para planificar y respetar la hora que tengo que dedicarle a la bicicleta, ¿no? Entonces, estas lecciones aprendidas me sirve tanto en empresa como en casa. Ahora, en empresa, oye, pasó un problema, señores, reuniones, ¿qué pasó? Lección aprendida, acciones correctivas, ¿qué es lo que hicimos para resolver el problema ahorita? Pero también acciones preventivas para que no me vuelva a pasar. Entonces, eso es una herramienta que también lo uso tanto en casa como en el trabajo. Yo creo que Claro, ese es como un feedback propio en decir, oye, en qué falló, ¿no? ¿Por qué falló la agenda, ¿no? claro. Y que eso en los equipos se nota bastante. Ves un equipo maduro en el trabajo y luego ves una familia también muy unida. Tengo amigos que son muy disciplinados en sus cosas y que he aprendido varias cosas de ellos. Pero eso es porque o de forma razonal o de forma ya natural, de forma practicada o de forma ya por las creencias que han tenido y que han congeniado, pero las han desarrollado, ¿no? Han llegado a eso. Y que si suman y hago el símil, ¿no? Hacemos tanto por la empresa donde trabajamos, con tantas herramientas, y las empresas cuidan tanto su budget, cuidan tanto el tema de gasto, de costos, cuidan tanto el tema de mejora continua, cuidan tanto el tema de innovación, que tenemos que nosotros también aplicarlo, ¿no? O ver cómo Correcto. poder coger estas herramientas y llevarlo a nuestro día a día. Y sacarle provecho en realidad. Porque al final los que vamos a salir más airiosos, más ganadores, vamos a ser nosotros. Tal cual como lo mencionas. A mí me ayuda bastante. Como experiencia, yo creo que considero cuando hice esta herramienta en una empresa, sacó como lecciones aprendidas casi 1 millón de soles, ¿no? Ahora esas lecciones aprendidas yo las distribuyo en ineficiencias, que es donde es la mejora continua, empezar a trabajar, y todo lo que es presupuesto, porque a veces algo no presupuestado, ¿no? Y lo mismo en casa, a veces, oye, hizo un gasto adicional, Claro, oye, no estaba presupuestado, entonces claro, lección aprendida, presupuesto. claro. Entra al Y lo, presupuesto de la casa, ¿no? y lo de mejora continua, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a salir con mi familia, a veces, yo sé que vamos a pedir bastante, almorzar, vamos a almorzar bastante. Entonces yo lo que hago es, ahora he aprendido, no cenamos. En el almuerzo separamos algo para la cena. Porque al final, si lo comemos todo en el almuerzo, ya nos ha pasado varias veces, que hemos terminado mal el estómago, hemos comido mucho y desaprovechamos, ¿no? Entonces, he aplicado lo de desperdicios sin en verdad haber sabido que era el tema de de cómo optimizar algunas cosas. Y bueno, ya me sobra, o sea, aprovecho la comida para la cena, no termino embotado ni muy lleno, y estoy más tranquilo porque ya no tengo que estar pensando luego, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Que es un buen... Y así como eso, más oportunidad de mejora, ¿no? Al final, no se llega en un paso a la luna, pero pasito a pasito Se va construyendo. se va construyendo, Así es. se va construyendo. Qué buena reflexión, Jimmy. Y esto, ya más por curiosidad mía y también por conocerte un poco más.
¿Has tenido tú en algún momento un propósito en el cual tú has visto y dijiste, quiero llegar ahí? Y en el camino te has dado cuenta, oye, o porque no te gustó, o porque te diste cuenta que no era lo que querías, o encontraste otro propósito que para ti valía más la pena. ¿Y qué tan flexible has sido? ¿Qué tan metódico uno tiene que ser en este caso? ¿Tengo que entercarme yo en el primer objetivo, en el primer propósito? ¿O cómo podría yo ir evaluando hacer un cambio? Creo que aquí tienes que ir muy de la mano con tu indicador, ¿no? Muy de la mano con tu indicador y con tu hoja de ruta para poder, si es que el momento que te estás desviando o sientes que el plan está fallando, tener la oportunidad de poder revertir las cosas, ¿no? Claro, Definitivamente dentro de este propósito, digamos, personal y profesional en el cual me construí hace 30 años claro. y desarrollarme acá en Lima, ya tengo familia, ya tengo 2 hijas, ya estoy desarrollando temas de consultoría. Entonces, si bien es cierto, he tenido que sacarle la vuelta a algunas cosas, pero me he caído, me he parado. Entonces, es una lucha del día a día. Yo Claro. creo que hay un tema de perseverancia también, ¿no? Y de estar ahí detrás sin perder el foco de atención a lo que te mueve, ¿no? Ujú. Entonces el tema del indicador podría decirme si en algún momento tengo que cambiar el propósito en algún momento. Por ejemplo, em, sé que no voy a terminar la universidad en 5 años. Ya lo sé. Los primeros ciclos he sufrido, tercer ciclo he sufrido. Pongamos el ejemplo es un poco distinto. Tengo que matricular a mi hijo en la universidad y pagarle la universidad. Quiero que acabe en los 5 años. Él está muy motivado por estudiar. Pero pasa algo y quizás a él no le motiva otra cosa. Tengo que considerar esos indicadores, ¿no? Los gustos de él, el tema de si es privada, los recursos. ¿Debería yo entercarme en que termine o debería yo adaptarlo? Adaptarlo. Yo Ese es quería adaptarlo. A mm, mí me pasó algo muy siempre similar. sustentado por A mí indicadores. me pasó algo muy similar con mi hija, cuando la pregunta, hija, ¿qué quieres estudiar? ¿No? La pregunta que todo padre le hace, ¿no? Hija, ¿qué estás pensando ¿Puedes estudiar? ser tu hija, disculpa? Mi hija va a cumplir 19 años, Ah, ya ya está en está. el quinto ciclo de psicología, Mira. pero yo la ayudé, no, la ayudé en tomar la decisión, pero no fui una persona que influenció en la toma. Ella decidió, pero la ayudé a tomar esa decisión. ¿En qué? Mm, En hacerle una hoja de ruta, en decirle, oye, estas opciones, tienes estas universidades, tienes este plan de inversión, entonces, ya papá, quiero esto. Entonces, nos vamos con esto. Y sobre mi experiencia respecto a lo que estás comentando, si el propósito cambia, a mí me pasó y te lo dije al inicio cuando mi intención era venir a Lima a estudiar mecatrónica, pero me encontré con una realidad de que la educación de provincias no era adecuada a la de Lima. Entonces yo dije, ¿qué hago ahora? No la hago en la uni, no la hago en la uni. Entonces miré opciones, busqué opciones. Oye, ¿qué se parece a la mecatrónica? Automatización industrial en Senati. Me meto a automatización industrial. Pero el propósito, si bien es cierto, tomó otro rumbo, pero el foco principal estuvo siempre ahí, ¿no? Entonces siempre no hay que perder eso, el foco principal, ¿no? ujú. Entonces, si bien es cierto, no estudié mecatrónica, estudié automatización Tenías, industrial, tenías que era otra muy carrera. similar, una carrera técnica, Claro, en 3 años, y dije, termino en 3 años y después me busco la universidad, ¿no? Y es como así, ahora soy ingeniero industrial y estoy cursando un máster, ¿no? claro, claro. Qué bueno tener el sustento de los indicadores al momento de... Es importante. Soñar está bien, pero aterrizado mucho mejor. Algo que yo comparto es cómo controles algo que no mides. Entonces, Claro. ahí está la Y en clave. todo, Y en todo, en en todo. todo, en ¿Cómo todo. controlas algo que no mides, no? ¿No? Entonces, del presupuesto de tu casa, del plan de la agenda del día. Entonces, todo. Y, Siempre es y, y, indicador. y no importa qué tanto sea el indicador, más bien, más importante es saber qué indicador vas a medir, El objetivo. ¿no? Siempre un Porque, indicador tiene que estar con un objetivo SMART, ¿no? claro, Que tenga esa herramienta, esa metodología de que sea medible, que tenga un eso tiempo, justo te iba a que pedir tenga que una me expliques. inversión. ¿Podrías volver a repetir qué es SMART? SMART es que sea específico, medible, que tenga un tiempo, una frecuencia y un retorno, ¿no? Eso es súper importante para poder cuantificar y que sea realizable, Correcto, ¿no? así es. Y que sea tangible principalmente, ¿no? Porque si estamos viendo algo que al final no se va a tangibilizar, Ujú. no suma, ¿no? Sí, Entonces lo que no suma hay que... eso es cierto.
Eso es cierto. Si no suma hay que ver cómo lo modificamos, ¿no? Así es, correcto. Me voy, Jimmy, con bastantes cosas. Me voy, creo yo. Hemos conversado un poquito de todo. Sí, sí, sí. Pero creo yo que el tema de propósito, objetivo, tema de disciplina, está súper claro. Depende de nosotros. Depende de nosotros saber a dónde queremos llegar. Es responsable con nosotros, con nuestros sueños y con los que nos rodean. Establecer una ruta de acción. Ser disciplinados también. Pero a todo eso que creo yo que de cierta forma uno ya lo sabe, ¿no? De cierta forma uno ya inherentemente hacia un propósito sabemos que hay que actuar, ¿no? Que las cosas no se dan de la noche a la mañana. También hay que ser respetuoso con el propósito de los demás, ¿no? Totalmente. Y caí esto en el momento en el que te mencioné el ejemplo de si quiero que mi hija termine la universidad. Pero mi propósito va a terminar cuando empiece el del otro, ¿no? Quizás mi hija no quiera estudiar en la universidad. Y quizás su propósito sea otro. Y yo, así como yo soy disciplinado conmigo, tengo que ser respetuoso hacia el propósito de los que nos rodean, ¿no? En la empresa puede ser el propósito de logística y que el propósito de recursos y el propósito de recursos humanos. No necesariamente coinciden, pero conviven. Y hay un punto importante que mencionas. A veces en las organizaciones hay varias áreas, pero no saben el propósito de esa área. Sí. Entonces es importante lo que mencionas porque a veces la primera pregunta, ¿cuál es el propósito del área? Claro, ayúdame, pero ¿a qué? ¿No? Claro, y súper claro tener propósito porque ahora, ya conociendo el propósito, por ejemplo, la símil que hice el ejemplo, ¿no? De la hija que quiere estudiar. Yo tengo que saber cuál va a ser su propósito. Porque con eso, regresamos a la parte inicial del podcast, el empoderamiento. ¿Cómo yo me aseguro de empoderarte correctamente si yo no sé a dónde quiere llegar tú? Si yo no sé, si logística no saber, recursos humanos, cuál es su objetivo. ¿Cómo te damos las herramientas? Gerencia general no sabe cómo se va, cómo el área de, no sé, yo estoy en una industria un poco más dura. ¿Cómo, cuál es el objetivo de planta? ¿Cómo yo le empodero? ¿Cómo le doy herramientas para qué? Para que lo haga. Igual en la casa, ¿no? Si no tengo claro, si no conozco cuál es el objetivo, qué es lo que quiere ser mi hija de grande, a dónde quiere llegar mi hermano, qué es lo que quiere mi papá en los próximos años, ¿cómo lo empodero? ¿Cómo hago suyo su sueño? Ahí es un tema importante que es la alineación. Entonces, si tú estás alineado a ese propósito, a esa visión y es claro, ¿no? A veces hacemos un planeamiento estratégico, pero nadie lo tiene claro. Entonces, Pasa. pero cuando hay un planeamiento estratégico donde todos están comunicados, hay claridad, hay visibilidad del objetivo, de ese propósito, yo creo que todo va a estar alineado. Si no, vas a tener trabajando por islas, no están todos a cumplir ese objetivo, Estemos juntos, entonces como generación. ya no está ese objetivo en común, no se pierde, ¿no? Yo Sí. creo que ese alineamiento es importante, ¿no? Y ese lineamiento, y esto es algo que yo hago, y que creo yo que es una práctica que me siento bastante orgulloso. Una vez al año, planifico en el año, a nivel, por ejemplo, profesional, qué queremos lograr en casa, y también qué queremos lograr, como familia en este año, ¿no? Qué tal persona estudie algo, qué tal persona, haga tal cosa, que mi hija vaya al ballet, que aprenda algún tipo de arte, y el viaje, ¿no? Etcétera, las vacaciones. Pero es importante lo que mencionas, ¿no? Alinearnos, llevar este tema de estrategia que sea habitual. Pensemos en que cómo vamos a plantear este propósito como familia, como grupo, como equipo, para ir apuntando y ir avanzando, ¿no? Yo tengo esa misma práctica que acabas de mencionar, solo que le agrego la lección aprendida. Primero empiezo, ¿qué hicimos mal este año? Para que no nos vuelva a pasar el Claro. siguiente. Yo te lo sugiero que lo hagas, yo creo Sí, que es sí, sí. importante Sí, partir por eso, ¿no? ¿Qué hicimos mal este año? sí. ¿En qué nos fue mal? ¿En qué fallamos? Ahora,
Pues yo también suelo hacer siempre las últimas semanas del año, tener esta conversación con mi familia Claro. y decir qué hicimos mal este año, ¿no? Y qué nos espera el siguiente o qué queremos el siguiente año. Entonces, yo creo que es un buen cierre para... Y seamos ambiciosos con la metodología SMART. Así Jimmy, es. estamos llegando ya al final de la entrevista. En verdad me alegra que hayamos podido, creo yo, traer un tema un poco complejo, un poco distinto, un poco de temas de transformación, de gestión del cambio, hacia algo muy personal, hacia algo muy que nos puede servir en el día a día. No todos hablan el idioma que se habla en gestión del cambio, pero creo yo que hemos tenido un camino de conversación muy interesante. Antes de cerrar el podcast, no sé si quisieras resumir algo, dejar algún mensaje final. Sí, claro. Primero, agradecerte por la oportunidad de poder tener esta conversación. Yo creo que ha sido una conversación muy buena. Hemos hablado muchos temas. Yo creo que ambos nos vamos con una experiencia. Ya, como reflexión, aconsejo y sugiero tener siempre ese propósito, tanto en casa como en el trabajo. Yo creo que sea un propósito que te dé dirección, que te dé acción, que te dé un enfoque operativo y estratégico y que esté alineado todos los miembros de la familia en casa y todos los miembros de un equipo de trabajo para poder lograr los objetivos, ¿no? Y algo muy importante, invitar al equipo a salir de esa zona de confort, explorar esa zona de oportunidad y que empoderen a sus equipos. Yo creo que la clave está ahí, empoderamiento y propósito. Perfecto, Jimmy. Y avanzar siempre con valor. Así es. Bueno, Jimmy, gracias por la entrevista, gracias por el espacio, gracias por darte el tiempo de poder estar aquí. Espero que podamos tener más conversaciones a futuro. Y bueno, amigos, eso ha sido el capítulo de hoy. Creo yo un capítulo de bastante propósito. Así que sigamos atentos a las redes y nos vemos en un episodio más de Facto. Hasta luego.